Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, hombre. Bienvenidos, un día más, un día menos. Señoras y señores, momento de empezar con Costalera de los señores de Carnet. Ya sé que este vídeo no lo va a ver nadie, lo tengo claro y asumido. ¿Por qué? Pues porque la firma no tiene hype y no tiene tirón, pero a mí me gusta. Señoras mías, señores míos, Costalera de Carnet. Como he dicho, sé que este vídeo no lo va a ver nadie, porque ya me ha pasado, porque anteriormente ya hice la reseña, la review de un producto de Carnet y, bueno, de varios productos, porque me hice con un set de ellos y no los vio nadie. Tuvo poquísimas visitas, o sea que no creo que la cosa tampoco haya cambiado mucho más allá. Pero bueno, perfumería nicho catalana, con una presentación impecable, botella cuadrada, ya estáis viendo, y tapón de madera. Con respecto al vaporizador, que va en negro, tenemos pues Costalera aquí puesto bien grande y bien hermoso, que se vea en lo que es el sticker, la pegatina, y esto vaporiza tal que así. Funciona bastante bien, es una fragancia muy correcta en la vaporización, pero tampoco es un sobresaliente, ¿vale? Vamos con las notas, pero antes sí que me gustaría deciros una fragancia sumamente de distancia corta. No es que sea... No es la repanocha, y además vamos a tener 1 metro de estela y 1 metro de proyección durante aproximadamente, por desgracia, pues media hora. Se va abajo rápido, es muy concentración eau de toilette, más que una concentración eau de parfum, ¿vale? Sí, no, estoy de acuerdo en que las concentraciones pertenecen a eau de parfum, pero el rendimiento es muy bajo. Es un rendimiento muy bajo, porque no dura más de 8 horas en piel y haría falta reaplicar entre medio. Cuidado, que 8 horas son 8 horas y hay que pasarlas, pero 8 horas y proximidad máxima, ¿de acuerdo? La llevas encima, es perceptible, se queda como un halo, pero nada más, ¿de acuerdo? O sea, tenerlo muy claro. Esto es así, 8 horas en mi piel, pero entre medio una reaplicación como a la 5ª hora, pues porque es que no permanece y no genera fatiga olfativa ni nada de esto. Simplemente que es una fragancia de proximidad y no va para más. Dentro de todo esto es una fragancia que huele muy, muy rico y es muy agradecida. Es una fragancia confortable. Es una fragancia muy business también, como últimamente estoy diciendo. Porque es así, es una fragancia para gente de negocios, gente que además no tenga mucho movimiento ni mucho sudor, porque con el calor se va abajo, cae en picado. No la entiendo, y a pesar de que tenga todo pues una idea y un diseño marítimo, una fragancia marítima, no la entiendo así. Sí que por las notas, y ahora vais a entenderlo, quieren darnos a entender que es como muy mediterránea, pero yo me pierdo con ella porque no tengo la sensación de que realmente tenga un mar, o un aqua di sale, o un aqua di mare, o todas estas cosas. Así que mare, pues no me huele a nada de esto. Para aclararos un poco más las cosas, paso a las notas. Azafrán y bergamota en la salida. Notas marinas y arena en el corazón. Ambroxan, cedro y ámbar en el fondo. Bien, sentimos de principio mucha nota metálica dentro de lo que es Costalera, acompañada de cítricos sutiles, muy sutiles, que en ningún caso representan una explosión olfativa cuando atomizas, ni muchísimo menos. No llena el espacio. Es una fragancia que no llena el espacio. Encima, también se atalca. Cuando pasa aproximadamente unos 15 minutos, vas notando que la fragancia se atalca. Es muy curioso que se atalque, porque en las notas declaradas no aparece la rosa ni el iris y tal, pero tenemos una sensación pulcra de limpieza, muy de jabón. Es que para mí los derroteros completos de esta fragancia se van por otros sitios, no tiene nada que ver el nombre Costalera con realmente qué es lo que siento que me transmite la fragancia cuando está evolucionando en mi piel. Nota metálica del azafrán, que se nota mucho, cítricos, como decía, sutiles, y luego pasamos al tema de las notas marinas junto con la arena, que más que nada da un toque, esta molécula da toque mineral también. O
sea, ya tenemos una nota metálica como es efectivamente el azafrán, que no os penséis que es una nota metálica al más puro estilo Louis Vuitton, ni muchísimo menos, es otra cosa, es más natural, no se nota tan procesado el azafrán y se agradece muchísimo poder sentir un azafrán como más real. Pero dentro de esto pasamos a las notas de arena, que allí ya perdemos absolutamente todo el realismo y sí que podemos encontrarnos algo más mineral que no metálico por la parte de la arena. La recreación de la arena. Luego, evidentemente, también, si seguimos evolucionando la fragancia, nos encontramos con el Ambroxan, señores míos, para dar toda la fijación. Y no os penséis que el Ambroxan también vamos acordes con las típicas fragancias con Ambroxan dentro de la perfumería pop, porque no tiene nada que ver. El Ambroxan está medido, es un azafrán que está compensando absolutamente toda la composición para dar fijación. No es un Ambroxan que esté aromatizando la fragancia 100% ni por asomo, ¿eh? Aquí el Ambroxan está fijando. Y debería de haber fijado un poco más. Quizás si hubiese tenido más concentración de Ambroxan, la fijación sería mucho más bestia y no andaría tan escasa con una reaplicación intermedia como hace falta en el caso de Costalera. Así que por ahí vamos jugando la baza de esta fragancia. En la progresión olfativa se nota fresca, pero se nota fresca gracias a las moléculas marinas y también por el juego que tiene con el Ambroxan. Molécula marina muy medida y Ambroxan muy medido, pues vamos teniendo un juego chispeante fresco durante toda la progresión. Pero claro, no tengo con ella de verdad una sensación de estar en la arena del mar ni nada de esto. No. Es que si os digo que huele a mar, estaría mintiendo. Es que no van por ahí. Y luego se queda muy escasita. Es una fragancia que a mí me encanta. También, como he dicho, business, negocios y punto. O trabajos en los que no queráis estar oliendo en demasía. Es ahí donde realmente la vais a disfrutar. Nos olvidamos de nocturnidades y de todo esto. Es una fragancia además que sirve mucho para salir también del gimnasio. La llevas encima. Lo que pasa que, claro, mirar las dimensiones con las que estamos hablando de botella y esto llevarlo encima o te sacas un vial porque si no la llevas clara, ¿eh? Además es muy tocho y pesa un montón. Vale, pues o le podéis cambiar incluso el tapón, le cambiáis el tapón y ya le dejáis, ya pues le reducís, pues fijaros, la diferencia que hay es muy pequeña de tapón botella, o sea que realmente si le cambiáis el tapón, le ponéis otra cosita, pues así la hacéis muchísimo más portable. La podéis llevar a un gimnasio, es muy after gym también. Por la noche nos olvidamos 100% y por las mañanas y tardes dependiendo de la actividad, con calor cae. Es que no es tampoco una fragancia en la que el verano resurja y te aguante bien con calor. Con calor cae, es una fragancia que yo entiendo muy invernal. Lejos de todo eso, bonica mía, ay, no te ves la etiqueta, pero bueno, da igual. Costalera, recomendable si os gustan las cosas sutiles, no os gusta estar con fragancias proyectonas que atosiguen y que os embriaguen los sentidos. Esto es más ir pulcro, elegantón, aunque vayas de sport, pero es otras o son otras ideas en el diseño de perfumería. Vuelvo a repetir, se me pierde en demasía el nombre, se me pierde absolutamente todo porque creo que es una fragancia que no me aporta nada acuático marino, porque está todo medido y controlado, pero vamos, más allá. Entonces se me queda escasita. Hubiese querido más molécula acuática, hubiese querido más tono de arena, hasta incluso, ¿por qué no decirlo? Que me hubiesen subido o metido algo en algas que me hubiese dado un toque más costalera, que no tenemos. En fin, recomendable si os gustan las cosicas medidas y donde no queráis estar atosigando al personal. Edades cualquiera, la verdad, que esto ya se lo puede poner cualquier persona pues sí, porque es muy llevable por absolutamente todo el público, hasta incluso niños, si queréis echarle en la ropa, niños, estoy hablando pues 7, 8 años, si la tenéis a mano y tal. Es una fragancia que la he visto que está aproximadamente ahora unos 100 euros, la he visto a 100 euros, no sé si eran precios reales o
o no. Le he echado un vistazo ahora mismo por internet y me salían a 100 euros la fragancia de Costalera. No está mal de precio. Y creo que es una buena inversión si os gustan las fragancias hiper mega controladas, para saber estar aquí a tope de elegantón, pulcro y limpio. Porque es lo que entiendo que es, no es otra cosa. Señoras y señores, os recuerdo que os suscribáis al canal, por favor, le deis al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Nos vemos enseguida, señoras y señores. Auf Wiedersehen.